Siguiendo con los videos del curso, cómo hablar de política sin perder amigos, ya estamos llegando casi al final. Nos toca hablar sobre redes sociales, algo que ya habíamos empezado a hablar en el anterior video, trolls y el debate político. A ver, intentando hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estudiado falacias y sesgos cognitivos, que les decía que son como los ejercicios básicos que hay que conocer para convertirse en un pensador crítico. Hemos hablado de evolución para entender un poco la anatomía, en este caso no necesariamente la anatomía de nuestro cuerpo, pero la anatomía de nuestro cerebro, la biología y la estructura y por qué actúa como actúa a veces. Y lo que vamos a ver hoy día en redes sociales es un poco entender el gimnasio, es decir, la infraestructura en la cual estamos destinados, al menos hoy en día, a practicar estos ejercicios, ¿no? Hablar de pensamiento crítico hace 20, 30, 40 años, cuando no existía las redes sociales o no tenían el alcance que tenían hoy en día, al menos, no es para nada lo mismo en el mismo ejercicio de lo que es hoy en día, ¿no? El gimnasio en el que vamos a hacer estas prácticas ha cambiado fundamentalmente y es importante entender cómo funciona también para hacer el mejor uso posible de las herramientas que tenemos sin lesionarnos, ¿no? Sin hacernos daño y utilizándolas para bien. Es esto lo que les digo, ¿no? ¿En qué ambiente nos estamos ejercitando? Es lo que deberíamos empezar a cuestionarnos cuando pensamos en nuestros comportamientos o en nuestro ecosistema digital. Algo que creo que es importantísimo es que recordemos que el espacio virtual se ha convertido en un ecosistema en general nuevo para todos, pero en política particularmente realmente la ha cambiado, ¿no? Se ha convertido en un nuevo ecosistema para la política. Entonces, a veces cuando pensamos Facebook, Instagram, TikTok, las redes sociales, pensamos como que son cosas inocentes, fotos y videitos que subimos, pero en verdad la política misma se ha visto totalmente transformada por las redes sociales. Hace un tiempo se creía que se podía vivir en dos mundos distintos, ¿no? Que vivimos en el mundo online, en el cual hacemos algunas cosas y nos desconectamos y volvemos, digamos, al mundo offline, y que son como vivir en dos dimensiones paralelas. A comienzos de este fenómeno de las redes sociales y de la globalización del internet, quizás eso era más o menos cierto, pero creo que hoy en día eso ya no existe, ya no vivimos en dos mundos. El mundo offline y el mundo online se influyen entre sí de una manera tan potente y tan grande que todo lo que sucede online llega a impactar en el mundo offline, y las cosas que suceden offline alimentan el mundo online, ¿no? Entonces, pensar de que yo puedo simplemente desconectarme y no tener redes sociales y no meterme en este embrollo, puedes hacerlo, por supuesto que sí, pero no por eso tu mundo offline ha dejado de estar totalmente influenciado y determinado por las cosas que están sucediendo online. Entonces, bien nos viene también a entender cómo funcionan ambos mundos. El mundo ha cambiado profundamente con las redes sociales. Y no sé si beneficios, pero qué características tiene estas redes sociales a diferencia de las opciones que había, sobre todo en política, en el mundo offline, son, digamos, las siguientes. Por un lado, tienes un alcance multitudinario, ¿no? Si antes tú haces una campaña política y salías a hacer, digamos, en las calles alguna manifestación proselitista, podrías alcanzar cierto grupo de gente que estaría justamente en la calle en ese momento viendo tu manifestación, ¿no? Pero eso es incomparable con la cantidad de gente que tú puedes acceder subiendo un meme, un post o lo que sea a las redes sociales, ¿no? Entonces el alcance es casi incomparable entre ambos, ¿no? También se trata de un ecosistema que tiene poca o en algunos lugares como Bolivia diría casi nula regulación. Es decir, es un poco la tierra de nadie, y como los gobiernos locales, nacionales y globales no se ponen todavía de acuerdo en cómo regular algo tan complejo como el internet, todavía se trata de un lugar que
tiene muy poca regulación, entonces se puede hacer mucho sin sufrir grandes consecuencias. Otra característica es que el impacto psicológico que tiene el contenido que vemos en redes sociales es mucho más fuerte que el que podría tener, digamos, una gigantografía en la calle o un spot televisivo. No digo que estos no tengan ningún efecto psicológico, pero tal vez nos hemos ido acostumbrando un poco más a ellos y nos hemos vuelto un poco más inmunes. Y la forma en la que ha entrado el contenido online a nuestras vidas, a través de noticias falsas, o a través de contenido que parece verdadero y que está simplemente exagerado, o que está destinado exclusivamente a manipular nuestras emociones y cosas por el estilo, genera un impacto psicológico mucho más grande del que estábamos preparados para recibir en un principio. Y fundamentalmente es barato. Si tú comparas cuánto cuesta hacer publicidad en Facebook, cuánto cuesta hacer publicidad en la televisión, por ejemplo, los costos son realmente muy distintos. En ese sentido, yo les aconsejo, para hacer este video igual un poco más corto, les aconsejo que lean e investiguen un poco lo que ha sucedido en el caso de Cambridge Analytica para entender cómo el uso de las redes sociales está llegando a impactar realmente campañas políticas en el mundo, cómo se puede llegar a manipular al mismo votante, no solamente intentar influenciarlo para conseguir su voto, sino manipularlo, y qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Así que es un caso súper interesante de estudiar, el de Cambridge Analytica. Y creo que una de las cosas que el caso de Cambridge Analytica nos deja como lección es que recordemos que todo lo que vemos en Facebook o cualquier otra de las redes sociales no es necesariamente casual. Hay una gran probabilidad que el contenido político que veas esté de alguna manera alimentado por el algoritmo mismo de la red social en la que lo estés viendo, ya sea porque hay alguien que esté pagando publicidad para que te llegue ese contenido específicamente a ti, o porque el algoritmo de tu cuenta en cualquiera de estas redes sociales ha aprendido qué tipo de contenido te gusta más y te empieza a mostrar más ese contenido en lugar de otros contenidos, ¿no? Entonces, cuando vemos cosas en redes sociales es súper importante preguntarnos, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Será que me estoy perdiendo de algo? ¿Hay algún otro tipo de información que Facebook no me está mostrando? Y ser ustedes activamente los actores que busquen esa información, porque las redes sociales, por cómo están diseñadas, no les van a mostrar necesariamente esa información. ¿Qué se necesita entonces en este nuevo ecosistema que parece tan raro y también un poco... Siguiendo con los videos del curso, cómo hablar de política sin perder amigos, ya estamos llegando casi al final. Nos toca hablar sobre redes sociales, algo que ya habíamos empezado a hablar en el anterior video, trolls y el debate político. A ver, intentando hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estudiado falacias y sesgos cognitivos, que les decía que son como los ejercicios básicos que hay que conocer para convertirse en un pensador crítico. Hemos hablado de evolución para entender un poco la anatomía, en este caso no necesariamente la anatomía de nuestro cuerpo, pero la anatomía de nuestro cerebro, la biología y la estructura y por qué actúa como actúa a veces. Y lo que vamos a ver hoy día en redes sociales es un poco entender el gimnasio, es decir, la infraestructura en la cual estamos destinados, al menos hoy en día, a practicar estos ejercicios, ¿no? Hablar de pensamiento crítico hace 20, 30, 40 años, cuando no existía las redes sociales o no tenían el alcance que tenían hoy en día, al menos, no es para nada lo mismo en el mismo ejercicio de lo que es hoy en día, ¿no? El gimnasio en el que vamos a hacer estas prácticas ha cambiado fundamentalmente, y es importante entender cómo funciona también para hacer el mejor uso posible de las herramientas que tenemos sin lesionarnos, ¿no? Sin hacernos daño y utilizándolas para bien. Es esto lo que les digo, ¿no? ¿En qué ambiente nos estamos ejercitando? Es lo que deberíamos empezar a cuestionarnos cuando pensamos en nuestros comportamientos o en nuestro ecosistema digital.
Algo que creo que es importantísimo es que recordemos que el espacio virtual se ha convertido en un ecosistema en general nuevo para todos, pero en política particularmente realmente la ha cambiado, ¿no? Se ha convertido en un nuevo ecosistema para la política. Entonces, a veces cuando pensamos Facebook, Instagram, TikTok, las redes sociales, pensamos como que bueno, son cosas inocentes, fotos y videitos que subimos, pero en verdad la política misma se ha visto totalmente transformada por las redes sociales. Hace un tiempo se creía que se podía vivir en dos mundos distintos, ¿no? Que vivimos en el mundo online, en el cual hacemos algunas cosas y nos desconectamos y volvemos, digamos, al mundo offline. Y que son como vivir en dos dimensiones paralelas. Eh, a comienzos de este fenómeno de las redes sociales y de la globalización del Internet, quizás eso era más o menos cierto, pero creo que hoy en día eso ya no existe, ya no vivimos en dos mundos. El mundo offline y el mundo online se influyen entre sí de una manera tan potente y tan grande que todo lo que sucede online llega a impactar en el mundo offline y las cosas que suceden offline alimentan el mundo online, ¿no? Entonces, pensar de que yo puedo simplemente desconectarme, no tener redes sociales y no meterme en este embrollo. Puedes hacerlo, por supuesto que sí, pero no por eso tu mundo offline ha dejado de estar totalmente influenciado y determinado por las cosas que están sucediendo online. Entonces, bien nos viene también entender cómo funcionan ambos mundos. El mundo ha cambiado profundamente con las redes sociales y no sé si beneficios, pero qué características tiene estas redes sociales a diferencia de las opciones que había, sobre todo en política, en el mundo offline.